Lección número 8, titulada La promesa. Hola, ¿qué tal hermanos? Espero y se encuentren muy bendecidos. Edificamos el alma en un nuevo video y esta vez vamos a estar desarrollando la lección número 8 de esta semana. Y la lección comienza con el día domingo titulada El Monte Moría. Si se acuerdan, en la lección pasada hablábamos de cómo Abraham estaba envejeciendo, estaba llegando a su fin, porque sabemos que tarde o temprano todos tenemos que morir, y Abraham estaba envejeciendo, no tenía prole, no tenía un hijo, y lo último que nos quedamos es que Dios le había prometido que le iba a heredar un hijo. Va, y pasó un tiempo, y resulta que Dios cumplió su promesa. Sí le dio un hijo a Abraham, el cual se llamó Isaac. Y lo que pasó el día domingo que se estudió el Monte Moria es que Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo de sacrificio. Y aquí está lo difícil. En primeras, Abraham no entendía, no sabía por qué Dios le pedía esto. ¿Por qué le decía ahora, dame a tu hijo en sacrificio, sabiendo que cómo costó que Abraham y Sara tuvieran un hijo y lo tuvieron en la vejez y fue un milagro? Y ahora Dios le está diciendo que se lo va a quitar. Le está diciendo, dame a tu hijo como sacrificio. Y Abraham no entendía, pero sin embargo, él obedeció. Como sabemos, la vida de fe es una vida en constante prueba, en constante sacrificio, pero siempre, tarde o temprano, hay un examen final y es el examen que Dios hace para comprobar que verdaderamente nos hemos enamorado de Él. Y para Abraham resulta que pasó eso. La palabra hebrea que se utiliza se dice nisa, que quiere decir prueba. Y esto quiere decir algo muy importante, y es que la razón por la que Dios lo hizo es para saber qué había en el corazón de Abraham, si verdaderamente había aceptado a Cristo en su vida, si verdaderamente él estaba dispuesto a darlo todo por él. Y pues resulta que de hecho la fe de Abraham era tan grande que estuvo dispuesto a correr ese riesgo con toda seguridad. Se entregó a Dios a pesar de que sabía que estaba en riesgo el perder su futuro, pues su prole, su hijo, era en quien tenía él todas las esperanzas. Pero otra cosa importante a saber aquí es que Dios no solo simplemente quería probar la fe de Abraham, sino que también quería enseñarle algo muy importante que ocurrió en el monte Moriah. Y es que luego de que Dios le pidió a Abraham que diera a su hijo en sacrificio, él sin dudarlo fue. Y él también iba a hacer el sacrificio para el perdón de sus pecados. Y resulta que en la lección del día lunes se utilizó una expresión, Dios proveerá. Pues iba Abraham caminando con su hijo, hicieron el holocausto, y cuando estaban por poner el animal para el sacrificio, para el perdón de los pecados, el hijo de Abraham, Isaac, le pregunta, papá, ¿dónde está el animal que servirá de sacrificio? El animal de expiación. Recordemos que en el Antiguo Testamento se menciona mucho cómo se realizaban ciertos rituales que apuntaban al principal, que era el sacrificio de Cristo Jesús en un futuro. Y desde aquí ya podemos ver cómo ya se iba poniendo en práctica eso. Y lo importante aquí es la expresión que utiliza Abraham para responder a su hijo. Y dice, Dios proveerá. Lo cual, traducido literalmente del hebreo al español, se dice que puede significar Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. O en otras palabras más sencillas, Dios será el cordero de sacrificio. Y desde aquí podemos ver que ya Dios le estaba dando una pequeña porción de la enseñanza de lo que vendría en el futuro al patriarca Abraham. Es decir, le estaba dando a conocer un poco lo que iba a ser el próximo plan de salvación para la humanidad por medio de Cristo Jesús. Con esto Dios le enseñó a Abraham el verdadero significado de la fe,
porque resulta que la fe no se trata de nuestra capacidad de dar a Dios o de cuánto nos sacrifiquemos por Él. Sí tienen un papel importante, pero no depende de eso. Depende la fe principalmente de cuánto nosotros creamos en Dios, por lo cual al creer nosotros recibimos las promesas de salvación gratuitas. Eso es lo que quería darle a entender Dios a Abraham, que no son los sacrificios ni las obras que nosotros hagamos para Dios las que nos salvan, sino es Dios quien lo hace en nuestro favor. Y luego lo que pasó en el monte Moria, ahora Dios quería hacerle una promesa al patriarca Abraham, pues ya se estaba acercando su hora de morir. Pero resulta que antes que Abraham muriera, se le adelanta Sara, su esposa. Sara muere, la cual pues se vio involucrada en la prueba que se le hizo a su esposo Abraham y pues ella se vio bastante afectada por ese sacrificio. Posiblemente eso haya acelerado su día de muerte. Abraham llora por su esposa, lógicamente, y ahora ve dónde la va a enterrar. Y resulta que Abraham se interesa en sepultar a su esposa en la tierra de Canaán, pues resulta que ahí fue donde murió. Pero más que señalarnos que Sara murió, esto nos deja una enseñanza muy importante. Si recordamos, a muchos nos han inculcado que la tierra de Canaán es la tierra prometida o la tierra estando con Dios. Y la función principal que vemos aquí es que Sara fue la primera de la familia que se fue con Dios, es decir, falleció estando en paz con todos los que le rodeaban. E incluso vemos aquí cómo Abraham se interesa por sí mismo porque también quiere morir e irse al cielo, por lo cual empieza a comprar un terreno, negocia con los hijos de Het, ahí lo pueden leer en Génesis 23, empieza a negociar con los hijos de Het para adquirir un terreno porque quería establecerse de forma permanentemente. Y resulta que esto tenía más que todo un propósito a futuro. Tenía que ver con su prole, que era Isaac, quien debía buscar ahora una esposa para continuar con el liderazgo del pueblo de Dios. Y también para que Isaac fuera en búsqueda de su felicidad y se consolara por la muerte de su madre. Y resulta que Abraham es quien le busca la esposa a Isaac, manda a su siervo a que vaya a su tierra, a su parentela, de donde él venía, y todo porque en la tierra donde estaban habitando actualmente, que era la tierra de Canaán, pues resulta que sus habitantes estaban entregados en idolatría, cosas malas que no eran buena influencia para su hijo. Por eso él quería una mujer adecuada para su hijo. Y luego pasa un tiempo, también Abraham se vuelve a casar, porque recordemos que estaban dolidos ambos, pero sin embargo se consolaron y las promesas de Dios se cumplieron. Y así es como finaliza la lección. Espero y haya sido de bendición y te invito a que me acompañes en la próxima lección. Que Dios te bendiga.